A esa hora, la carretera del campo no debería tener nada más que viento y grillos, pero Mateo frenó igual, como si el silencio lo hubiera empujado. Los faros barrieron la cuneta y revelaron dos formas inmóviles. Un perro callejero de pie, rígido, mirando fijo, y un cachorro tirado a pocos pasos, demasiado quieto para ser normal. No había sangre visible, no había coche volcado, no había gente pidiendo ayuda, solo ese mirar insistente, como un aviso sin palabras, y el cachorro sin moverse, como si el cuerpo estuviera esperando permiso para respirar. Y entonces Mateo vio algo en el suelo que no encajaba con nada. Mateo no debía estar allí a esa hora. Volvía del turno de noche, cansado, con la cabeza todavía llena de ruidos que no pertenecían al campo. Detuvo el coche por inercia, no por valentía. El cachorro seguía inmóvil, el cuerpo demasiado pequeño contra la grava fría, como si el mundo hubiera pasado por encima y no hubiera dejado marcas visibles. El perro adulto no se acercó, no empujó, no tocó, solo permaneció entre el coche y el cachorro, firme, respirando lento, como si el tiempo se hubiera detenido justo allí. Mateo pensó que quizá el cachorro ya no estaba vivo. Fue el primer error humano de la noche. Se inclinó apenas, con cuidado, y en ese gesto sintió algo extraño. El silencio no era normal. No había insectos, no había pájaros, ni siquiera viento moviendo la hierba seca. El perro adulto giró apenas la cabeza, sin ladrar, sin mostrar dientes, bloqueando el paso con el cuerpo, no como amenaza, sino como advertencia incompleta que nadie estaba entendiendo todavía. El cachorro tenía los ojos cerrados, el pecho casi inmóvil, pero no rígido. Mateo dudó. Miró alrededor buscando señales evidentes. Marcas de neumáticos, una cerca rota, algo que explicara por qué ese cachorro estaba allí. No vio nada. Fue entonces cuando notó que el perro adulto no miraba al humano. Miraba al suelo, siempre al mismo punto, como si algo invisible estuviera respirando muy cerca, demasiado cerca para ignorarlo. Mateo sacó el teléfono para iluminar mejor, convencido de que estaba exagerando. Pensó en seguir su camino, llamar a alguien después, no involucrarse. El perro adulto no se movió, no avanzó ni retrocedió, solo se tensó apenas, como si ese gesto humano fuera una decisión equivocada. Y el cachorro, por primera vez desde que lo vio, dejó escapar un sonido casi inaudible, tan débil que podría haberse confundido con el viento. Mateo intentó dar un paso al frente, lentamente, como si no quisiera asustar al cachorro. El perro adulto respondió en silencio. Solo se movió medio metro, lo suficiente para mantenerse entre el humano y el cachorro. No gruñó, no levantó la cabeza. El gesto fue tranquilo, casi cortés, pero decidido. Mateo se detuvo. Se sentía extraño, obedeciendo a un animal sin darse cuenta de cuándo lo hacía. Volvió a mirar al cachorro, buscando algún movimiento más claro, algo que justificara la urgencia, pero solo encontró esa frágil inmovilidad, demasiado incómoda para ignorarla. Y sin embargo, difícil de comprender. Los faros del coche apenas iluminaban el terreno irregular. Piedras, hierba seca, un trozo de tierra oscura que parecía más húmedo que el resto. Mateo pensó en rodear al perro adulto, dar una vuelta por detrás, agarrar al cachorro rápidamente y marcharse. Al cambiar de postura, el perro hizo algo mínimo. Giró la cabeza, fijó la mirada en el humano y permaneció inmóvil. No era agresión, era concentración, como si esa ruta alternativa también fuera incorrecta, como si el peligro no estuviera donde Mateo miraba. Mateo respiró hondo, molesto consigo mismo. Estaba cansado, tenía frío y estaba atrapado en una carretera desierta por culpa de un perro que no ladraba y un cachorro que no reaccionaba. Pensó en llamar a alguien, pedir ayuda, pero no sabía qué decir.
Un perro no me deja pasar, sonaba ridículo incluso en su cabeza. Mientras dudaba, el perro adulto bajó un poco el hocico, acercándolo al suelo, inhalando aire lenta y repetidamente, siempre en el mismo punto, como si leyera algo invisible. El perro adulto no se acercaba al cachorro. Esto empezó a inquietar a Mateo. Si había riesgo, ¿por qué no lo retiraba él mismo? La pregunta parecía lógica. La respuesta, no. El perro simplemente se quedó, ocupando con insistencia el espacio entre el humano y algo que aún no tenía nombre. Mateo se dio cuenta entonces de que cada vez que se movía, el perro reaccionaba. Cada vez que se quedaba quieto, la atmósfera parecía contener la respiración. El silencio regresó, demasiado denso para ser casualidad. Un coche pasó a toda velocidad a lo lejos, demasiado rápido, interrumpiendo el momento por unos segundos. Cuando el sonido se desvaneció, todo pareció aún más vacío. El cachorro permaneció inmóvil. El perro adulto levantó la cabeza por primera vez, no hacia el humano, sino hacia la carretera, como calculando algo que Mateo no podía seguir. Luego volvió a mirar al suelo, siempre al suelo, siempre a ese punto. Mateo sintió un escalofrío inexplicable, la sensación de que estaba a punto de tomar la decisión equivocada si seguía confiando solo en lo que veía. Mateo retrocedió un paso. No por miedo al perro, sino por algo más difícil de admitir. La sensación de no tener el control de la situación. Volvió a coger el teléfono, sin llamar a nadie, sujetándolo como un ancla. El perro adulto se relajó un poco, casi imperceptiblemente. El cachorro emitió otro sonido débil e irregular. Nada se resolvió. Nada estaba claro. Pero algo había cambiado. El camino ya no parecía un simple lugar vacío. Parecía una advertencia esperando ser comprendida. Mateo decidió sortear la situación de la manera más sencilla, apartar con calma al perro adulto y coger rápidamente al cachorro. Extendió lentamente la mano, con la palma abierta, en un gesto casi automático. El perro no retrocedió. Simplemente volvió a moverse, repitiendo el mismo patrón, ocupando exactamente el espacio que Mateo pretendía cruzar. No había tensión visible, ninguna amenaza. Eso era lo que lo hacía aún más incómodo. El gesto parecía ensayado, demasiado preciso para improvisarlo. Mateo retiró la mano. Por primera vez sintió que insistir podría causar algo irreversible, aunque aún no sabía qué. El perro adulto volvió a bajar el hocico, respirando lentamente. Mateo notó que el movimiento se repetía después de que el humano intentara avanzar. No antes, nunca antes. Como si esa acción fuera una respuesta directa a decisiones equivocadas. El cachorro permaneció inmóvil, su pequeño cuerpo contrastando con la firmeza silenciosa del otro perro. Mateo pensó en cargar al cachorro con un paño, cualquier cosa para evitar el contacto directo con el suelo. Cuando retrocedió medio paso para recoger algo del coche, el perro adulto volvió a relajarse, lo suficiente para confirmar que prestaba atención a cada decisión. Una idea empezó a inquietar a Mateo. ¿Y si el problema no era el cachorro? La idea parecía absurda, pero no se le quitaba de la cabeza. El suelo oscuro, la extraña humedad, la obsesión del perro por estar siempre en el mismo sitio. Mateo iluminó mejor la zona con su teléfono sin acercarse demasiado. La luz reveló irregularidades en la tierra, marcas que podrían ser naturales o no. El perro adulto miró brevemente al humano y luego volvió al suelo, como para decir sin palabras que esa atención seguía siendo insuficiente. Mateo sintió la urgencia de llamar a alguien, a cualquiera que pudiera confirmar que tenía sentido. Pero explicar la situación en voz alta parecía imposible. Un perro inmóvil, un cachorro tranquilo, un tramo de carretera vacío. Nada parecía lo suficientemente grave como para requerir ayuda inmediata. El perro adulto permaneció inmóvil, firme como una línea en el espacio.
El cachorro emitió otro sonido corto e irregular, interrumpido demasiado rápido. Mateo tragó saliva con dificultad. La urgencia aumentó, no por lo que estaba sucediendo, sino por lo que aún no había sucedido. El viento finalmente cambió, trayendo consigo un sutil olor metálico que Mateo no pudo identificar. No era combustible, no era sangre visible, era algo seco, extraño, fuera de lugar en aquella escena. El perro adulto reaccionó con una ligera, casi imperceptible tensión en su cuerpo, quedándose exactamente donde estaba. Mateo retrocedió instintivamente sin saber por qué. Por primera vez desde que detuvo el coche, consideró seriamente que irse podría ser más peligroso que quedarse, y esta constatación lo hizo quedarse quieto demasiado tiempo, dándole vueltas, mientras el tiempo seguía pasando. Mateo decidió no tocar nada, ni al cachorro, ni al suelo, ni al perro adulto. Se quedó allí, observando, intentando comprender sin interferir. El perro pareció aceptar la decisión, permaneciendo quieto, atento, como si esa pausa fuera necesaria. El cachorro seguía respirando casi invisiblemente. Nada se resolvió. No había surgido ninguna respuesta, pero el camino ya no parecía neutral. Parecía un lugar donde una decisión equivocada podía costar caro, aunque nadie supiera aún exactamente cómo. Mateo oyó pasos a lo lejos antes de ver a nadie. Un granjero que vivía a unos cientos de metros se detuvo al lado del camino, curioso por el coche en marcha. Preguntó si había algún problema. Mateo intentó explicar, pero sus palabras sonaban confusas. El hombre miró al cachorro, luego al perro adulto, y negó con la cabeza como si ya tuviera la respuesta. Dijo que ese tramo del camino era transitado por animales, que a veces aparecían cachorros muertos allí. Sugirió recoger al pequeño rápidamente e irse. El perro adulto no reaccionó al hombre. Simplemente permaneció en el mismo lugar, inmóvil, como si esa sugerencia fuera demasiado peligrosa. El granjero dio un paso adelante, demasiado confiado. Mateo dudó, sin saber si detenerlo o ceder. El perro adulto se movió por primera vez hacia alguien que no fuera Mateo. No avanzó, simplemente se colocó entre el hombre y el cachorro, con el mismo gesto tranquilo de antes. El granjero rió, diciendo que el perro exageraba, que los animales tenían miedo sin motivo. Intentó rodear el cuerpo del perro, seguro de que no había nada allí, más que tierra. El silencio se volvió denso de nuevo, como si le hubieran quitado el aire. Mateo empezó a dudar de su propio juicio. Estaba cansado, quizá demasiado impresionable después de un largo turno. Quizás le atribuía significado a gestos sencillos. El granjero hablaba con naturalidad, sin prisas, como alguien acostumbrado a ese entorno. El cachorro permanecía impasible. El perro adulto, sin embargo, no se movió ni un ápice. Cada intento humano se topaba con el mismo bloqueo silencioso. Mateo se dio cuenta de que no era terquedad, era constancia, y eso hacía que la decisión fuera mucho más difícil que simplemente ignorarla y seguir adelante. El granjero sugirió llamar a la policía rural solo para denunciar el incidente. Dijo que perder el tiempo allí no tenía sentido. Mateo asintió, pero no se movió. Había algo malo en convertir esto en un protocolo rápido. El perro adulto bajó el hocico de nuevo, olfateando el aire cerca del suelo, repitiendo el gesto con una precisión inquietante. El granjero comentó sobre el olor a óxido que provenía de las cercas viejas, tratando de explicarlo. Mateo se dio cuenta de que esta explicación parecía más reconfortante que veraz. Cuando el granjero se alejó unos metros para llamar, Mateo se quedó solo de nuevo con los perros. El cachorro emitió un sonido débil, diferente a los anteriores. No parecía dolor, parecía esfuerzo. El perro adulto levantó la cabeza alerta, pero no se movió. Mateo sintió la necesidad de actuar, de romper esa insoportable espera.
Al mismo tiempo, algo en su interior le decía que ese momento era demasiado frágil para tomar decisiones rápidas. El campo parecía contener la respiración, como si el siguiente movimiento lo cambiara todo. El sonido lejano de una sirena que no se acercaba inquietó aún más a Mateo. El granjero regresó, diciendo que alguien vendría cuando pudiera. Lo dijo encogiéndose de hombros, como si el tiempo allí tuviera otra importancia. Mateo se enojó, pero no respondió. El perro adulto seguía en el mismo sitio, ahora con el cuerpo ligeramente inclinado, como listo para reaccionar sin saber qué hacer. El cachorro respiraba irregularmente. Nada empeoraba claramente, nada mejoraba. Y ese estancamiento empezó a pesar más que cualquier emergencia visible. El granjero insistió en que el perro confundía el olor, que los animales se equivocan constantemente. Dijo que había visto perros paralizarse de miedo a las sombras, a ruidos inexistentes. Mateo quería creerle. Sería más fácil. Se acercó al cachorro medio paso despacio, tanteando el límite. El perro adulto reaccionó de inmediato, reposicionándose con precisión, con la mirada firme, sin agresividad. El gesto era demasiado claro para ser accidental. Mateo se detuvo de nuevo, sintiendo que la incomodidad aumentaba, como si lo observara algo que aún no podía identificar. La espera empezó a atraer atención no deseada. Un segundo coche aminoró la marcha y luego siguió adelante. El granjero comentó que las cosas podrían acabar mal si alguien más intentaba ayudar sin comprender la situación. Mateo se dio cuenta de la ironía demasiado tarde. El perro adulto parecía haberlo entendido desde el principio. El cachorro emitió un sonido más fuerte y corto, como una súplica que no tenía la fuerza para repetirse. Mateo sintió el impulso de romperlo todo, de ir en contra del instinto del perro, y fue precisamente en ese momento que dudó de sí mismo por primera vez. Mateo dio un paso atrás y tomó una decisión silenciosa. No haría nada sin comprender mejor qué se estaba evitando. Lo dijo en voz alta, más para sí mismo que para los demás. El granjero suspiró con impaciencia. El perro adulto no se movió, simplemente mantuvo su posición, como si esa decisión humana finalmente fuera aceptable. El cachorro permaneció allí, vulnerable, respirando con dificultad. El camino parecía normal de nuevo, pero Mateo sabía que esta normalidad era frágil y que el error aún estaba muy cerca de ocurrir. Mateo se arrodilló a una distancia prudencial, sin cruzar la línea invisible que el perro parecía defender. Usó su teléfono para iluminar el suelo con más cuidado, moviendo la luz en ángulos bajos, como buscando alivio, no respuestas prefabricadas. Fue entonces cuando notó algo que antes le había parecido simplemente tierra oscura. La superficie no era continua. Había una depresión irregular y reciente, con una textura demasiado quebrada para ser natural. El perro adulto ladeó ligeramente la cabeza, siguiendo el haz de luz. El granjero se acercó, ahora curioso, y el silencio se volvió pesado de una manera diferente. Cuando Mateo señaló el suelo, el granjero guardó silencio. La tierra cedió ligeramente bajo el peso de su pie, revelando un fondo más oscuro, casi hueco. No era un agujero profundo, pero sí inestable. Mateo retrocedió instintivamente. El perro adulto no se movió, solo mantuvo el cuerpo inmóvil, bloqueando el acceso directo al cachorro. Empezó a comprender sin palabras. Cualquier paso en falso allí podría causar un pequeño resbalón, pero suficiente para derribarlo todo. El cachorro respiraba con dificultad, como si cada segundo contara. Mateo pidió una pala. El granjero trajo una del coche, ahora sin ironía, sin prisa. Cavaron de lado con sumo cuidado, removiendo la tierra poco a poco.
El perro adulto observaba cada movimiento atento, ajustando su posición cada vez que alguien se acercaba demasiado al inestable centro. A pocos centímetros del cachorro apareció algo duro, un trozo de metal viejo y oxidado, parte de una trampa de caza olvidada clavada en la frágil tierra. No se activó, pero bastaría con un movimiento en falso para que lo hiciera. El granjero maldijo en voz baja al reconocer el tipo de equipo. Dijo que no se había usado en años, pero que seguía apareciendo después de las fuertes lluvias. Mateo sintió un escalofrío diferente, no en el cuerpo, sino al pensar en lo que habría sucedido si hubiera ignorado al perro. El cachorro yacía justo en la zona más inestable, protegido solo por la inmovilidad y el bloqueo silencioso del otro perro. El peligro nunca era visible, nunca gritaba, solo esperaba a que alguien cometiera un error. Cuando la trampa finalmente estuvo expuesta y aislada, Mateo se acercó al cachorro por primera vez. El perro adulto no lo detuvo, simplemente observó. Mateo tocó al pequeño con sumo cuidado, sintiendo su cuerpo cálido y vivo, reaccionando al tacto. El cachorro respiró mejor. No ocurrió nada milagroso, nada cambió repentinamente, pero se evitó algo esencial. El perro adulto dio un paso atrás, por fin, como si su tarea hubiera terminado, y eso decía más que cualquier explicación. Mateo envolvió al cachorro en su chaqueta, manteniendo su pequeño cuerpo firme antes de cualquier movimiento importante. No había prisa, pero sí cuidado. El granjero ayudó a estabilizar el suelo mientras Mateo retiraba al cachorro de la zona inestable, centímetro a centímetro. El perro adulto observaba todo en silencio, atento, pero sin interferir. Cuando el cachorro fue colocado a una distancia prudencial, respiró mejor, aún débil, pero reaccionando. El momento no fue de celebración. Fue un alivio contenido, como si todos allí supieran que cualquier exceso rompería algo demasiado frágil. El granjero volvió a llamar, esta vez describiendo la situación con otras palabras. Habló de una vieja trampa, de un suelo inestable, de un verdadero riesgo. La respuesta del otro lado cambió de tono. Mateo se sentó en el suelo, abrazando al cachorro contra su pecho, sintiendo cómo su respiración irregular se volvía un poco más regular. El perro adulto se acercó por primera vez, no para tocarlo, sino para observarlo de cerca. Sus ojos no estaban puestos en el cachorro, estaban puestos en Mateo, como confirmando que la decisión estaba ahora en las manos adecuadas. Cuando llegó el rescate, nadie necesitó largas explicaciones. La trampa fue aislada, marcada y retirada con cuidado. Uno de los agentes comentó que algo mucho peor podría haber sucedido si alguien hubiera retirado al cachorro apresuradamente. Mateo no respondió. Solo miró al perro adulto, que ahora caminaba a unos pasos de distancia, tendido en el suelo como si su cuerpo finalmente pudiera descansar. El cachorro fue examinado allí mismo, con atención, confirmando que el mayor peligro nunca fue visible, y que se evitó gracias a una persistencia silenciosa. Mateo acompañó al cachorro hasta el vehículo, todavía envuelto, aún frágil. El granjero se quedó atrás, observando el espacio vacío con una mirada diferente, menos confiado que antes. El perro adulto permaneció allí, sentado, mirando al camino, como esperando algo que nunca llegaría. Cuando Mateo regresó, pensó en llamar al perro, ofrecerle agua, comida, lo que fuera. El animal simplemente miró, atento, y luego desvió la mirada hacia el campo. No parecía pedir nada, simplemente parecía saber que no era el momento adecuado. Antes de irse, Mateo dejó un cuenco con agua y comida en el suelo. El perro adulto solo se acercó después de que el coche se hubiera alejado unos metros. Bebió despacio, comió poco,
Luego volvió a sentarse, observando el mismo tramo de carretera que antes le había parecido normal. Mateo detuvo el coche una última vez, mirando por el retrovisor. No vio una despedida, no vio una gratitud explícita, solo vio a un perro que se quedó, incluso cuando todos los demás ya se habían ido. En la veterinaria, horas después, Mateo recibió la confirmación de que el cachorro estaría bien. No hubo palabras, sin exageraciones, solo la simple certeza de que una vida continuaría. Mateo colgó el teléfono y guardó silencio unos segundos, recordando la mirada fija, el bloqueo sereno, la insistencia sin fanfarrias. Por primera vez desde aquella noche comprendió que no todos los héroes corren, ladran o dan explicaciones. Algunos simplemente se quedan, hasta que lo peor ya no puede ocurrir. Mateo regresó al lugar al día siguiente, antes de lo necesario. El camino parecía normal a la luz de la mañana, casi inocente. La marca donde la tierra había cedido ahora estaba marcada, cercada, visible. Eso lo inquietó. Pensó en cómo el peligro solo existía cuando no se veía. El perro adulto ya no estaba. Solo quedaban huellas tenues en la tierra seca y el cuenco vacío que Mateo había dejado. El cachorro, a salvo, dormía en otro lugar. Aún así, la ausencia del perro parecía más presente que cualquier posible gratitud. El granjero apareció más tarde, en silencio, sin las prisas del día anterior. Comentó que estaban retirando otras trampas viejas de la zona. Lo dijo en un tono diferente, menos defensivo. Mateo se dio cuenta de que algo había cambiado allí también. No era solo un cachorro salvado. Era una confianza rota en la idea de que el campo siempre era predecible. El granjero miró el camino y dijo que, si no fuera por ese perro, nadie se habría detenido. La frase quedó inconclusa, como tantas otras en esa historia. En el refugio, el cachorro empezó a reaccionar mejor. Comía poco, pero con regularidad. Dormía largas temporadas, como si su cuerpo recuperara el tiempo perdido. Mateo lo visitaba cuando podía, sin promesas. Observaba en silencio. Cada respiración tranquila parecía una confirmación tardía de que la decisión correcta había sido esperar. Ningún examen apuntaba a un milagro. Solo atención en el momento oportuno. Mateo pensó en el perro adulto, en cómo no corría, no tiraba, no forzaba nada. Simplemente se quedaba. Y eso había sido suficiente. Unos días después, Mateo volvió a encontrar al perro, a lo lejos, en el mismo terreno. No se acercó. Simplemente detuvo el coche y observó. El perro estaba sentado, con la mirada perdida, como si esa noche ya no existiera. Mateo sintió el impulso de llamarlo, pero no lo hizo. Se dio cuenta de que ese perro no pertenecía a rescates ni despedidas. Pertenecía al momento en que algo necesitaba detenerse. Y ese momento ya había pasado. Mateo continuó su viaje con una extraña sensación de cierre incompleto. No hubo adopción. No hubo promesa. No hubo regreso triunfal. Solo existía la silenciosa certeza de que nada grave había sucedido porque alguien permaneció vigilante cuando nadie más lo hizo. El cachorro crecería, el campo seguiría igual, pero esa decisión lo acompañaría. Mateo sabía que la próxima vez que viera algo fuera de lugar, no confiaría solo en lo que parecía seguro. En su última visita al refugio, Mateo recibió la noticia definitiva. El cachorro estaba fuera de peligro. No había nada más que hacer aparte de seguir cuidándolo. Les dio las gracias, se fue y se quedó afuera unos segundos, respirando profundamente. Pensó en la mirada fija, el bloqueo sereno, la insistencia sin fanfarrias. Comprendió, por fin, que algunos héroes no aparecen después de la tragedia. Se quedan antes, hasta que lo peor pierde su oportunidad de suceder. A veces,
Proteger a los demás no consiste en actuar con rapidez. Se trata de prevenir errores. Se trata de confiar en el silencio de quien lo ve primero. Si esta historia te conmovió, deja tu huella en los comentarios.